Hola, hola, bienvenidos. Hoy voy a pintar un lirio rojo. Comencé haciendo un dibujo de lo que va a ser el trabajo, más o menos. Luego con negro voy a comenzar a dibujar toda la silueta de ese dibujo. Hoy vamos a estar trabajando con tizas pasteles. El fondo va completamente en negro, así que por eso hago el dibujo de la silueta para entonces cuando esté aplicando el tono en el papel en general, no preservar lo más que pueda mi dibujo. No tiene que hacerlo de esta manera, es la manera en que yo lo hago. También puede utilizar un papel negro para hacer el trabajo si así desea. Ya tengo la silueta de la flor dibujada en tiza negra. Ahora voy a rellenar el fondo con el mismo color. Y luego de haber rellenado, voy a difuminar con el dedo. Ya terminado con ese fondo, voy entonces a comenzar a trabajar la flor. En este caso, estoy trabajando primeramente lo que es un capullo que tiene detrás la flor. Estoy aplicando un poco de verde claro. Ahora estoy aplicando amarillo y lo estoy haciendo en los lugares más o menos donde los tiene mi foto de referencia. Aquí vamos a estar haciendo distintas manchas. Vamos a ponerlas una al lado de la otra y en algún momento como ahora voy a utilizar la misma tiza para difuminar un poco. En las áreas más pequeñas, cuando no esté utilizando tiza, voy a usar un difumino para obviamente difuminar. Y en las partes más grandes simplemente voy a utilizar los dedos. Apliqué un poco de rosa oscuro, ahora nuevamente algo de verde, un poco de rojo, simplemente unas manchas y voy a integrar esos tonos un poco. Como pueden ver, en este momento utilizo el difumino. Ahora me ayudo con un poco de blanco para aclarar la zona, además de que lo estoy utilizando para integrar un poco algunos tonos en áreas específicas. Aquí estoy utilizando un tono que es rosa violeta. Si no lo tienes, puedes utilizar un violeta claro, que va muy bien con el trabajo. Agregué un poco de naranja. Estos tonos los estoy aplicando sin hacer presión, solamente quiero manchar un poco. Nuevamente con el difumino integro y ahora estoy con el verde repasando un poco pues el tono porque lo había perdido. Agrego amarillo. Con el amarillo aclaro un poquito más ese verde. Nuevamente el blanco. Y de esta manera vamos a continuar trabajando hasta lograr el resultado que se está buscando. Voy a comenzar a trabajar un pétalo. Estoy en estos momentos agregando un poco de negro. El negro lo estoy poniendo porque necesito que cuando agregue el rojo, que está en estos momentos en proceso de eso, el rojo se va a mezclar con ese negro y se va a oscurecer un poco, que es lo que estoy buscando. Si tienes un tono de rojo bastante oscuro, pues no tienes que agregar el negro. Pero si no lo tienes, esta es una manera de ir oscureciendo áreas específicas. Primero el negro y luego aplico el rojo encima. Continúo trabajando. Con el trazo voy marcando la forma.
Voy a estar intercalando también un poco de anaranjado bastante fuerte. Esto es un anaranjado que va hacia el rojo o un rojo que va hacia el naranja, como usted lo quiera ver. Para los tonos de los pétalos voy a estar utilizando tanto naranja claro como naranja oscuro, un rojo claro o medio y un rojo oscuro. También voy a utilizar amarillo y rosados. Para oscurecer voy a utilizar negro, como ya se vio en este caso, cuando quiero que oscurecer bastante fuerte, y cuando quiero oscurecer pero con menos fuerza, entonces voy a utilizar un poco de marrón. Aquí estoy agregando el rojo sobre la mancha negra, un poco de rosa violeta sin hacer demasiada fuerza. Voy a aclarar un poco utilizando blanco, esto sin hacer demasiada presión, simplemente lo pasamos suavemente, depositamos un poco de color al tiempo que difuminamos un poco. Estoy trabajando nuevamente con el rojo. Aquí agrego un poco de rosa. En esta parte de la hoja está un poco torcida, así que vamos a buscar ese efecto. Agrego blanco. El blanco va marcando el borde superior del torcido. Seguimos trabajando buscando la forma. Nuevamente repaso con el blanco, que si mancho un poco sobre el área que está del fondo, que no va, pues simplemente volvemos a cubrir esa área con un poco de negro y listo. Si en cambio ya estás utilizando un papel negro, que el fondo no lo tienes que pintar, puedes entonces limpiar el área utilizando una goma moldeable para borrar. Aquí trabajé un poco con el rojo. Estoy utilizando en estos momentos un poco de marrón para marcar muy leve una sombra que hace el doblez del pétalo sobre sí misma. Con un poco de rosa claro voy marcando un poquito, no demasiado, el borde donde va a comenzar el doblez del pétalo. Y lo voy a trabajar hasta conseguir el resultado que se está buscando. Si de momento entendemos que está bien, podemos seguir trabajando en otra parte, pero si en el momento en que veamos que necesitamos retomar algo que ya está pintado, sin ningún problema puede hacerse. Estoy pintando ahora con un poco de rojo. Aquí estoy utilizando un rojo que es un poquito más intenso, aunque no demasiado. Esta parte que la necesito oscurecer un poco, pero no demasiado, pues voy a utilizar el tono de marrón y encima nuevamente agrego mi rojo. Con esto voy a lograr, es un cambio sutil, pero se nota y es necesario en esta parte. Estoy aplicando un poco de naranja. Nuevamente trabajo con el rojo. Y ahora agrego un poco de rosa en áreas donde hay un poco de luz. Si no tienes rosa, un rosa claro, puedes trabajar el área con beige o con blanco. Todo depende del gusto y de lo que esté buscando como resultado en el trabajo.
Nuevamente con mi rojo voy haciendo algunos trazos. Estoy aplicando algo de marrón para oscurecer el área, que también necesito oscuridad, pero algo sutil. Y encima entonces voy trabajando con el rojo. Si quieres la sombra un poquito más intensa, ya sabes que en vez de brown, entonces vas a comenzar a trabajar con negro. Aquí estoy utilizando mi naranja oscuro, que ya sabes que había dicho, puede ser un naranja rojo o un rojo naranja como lo estés mirando. Este tono lo estoy teniendo en dos, lo tengo en dos marcas. Estoy trabajando con tres marcas a la vez. Por eso se ven diferentes tamaños, pero los colores son repetitivos. Estoy utilizando ahora un poco del rosa. Con el rosa voy dando un poco de luz, pero también lo utilizo para integrar un poco los tonos que ya hay. Así que cuando lo estoy aplicando no estoy haciendo demasiada fuerza. Si tengo que volver a repasar algún color, pues se hace. Aquí estoy aplicando un poco de naranja más claro. Ahora trabajo con algo de rojo para integrar. No hago demasiada presión. Solamente voy pasando con suavidad y me ayudo. En este caso, pues utilicé el dedo para difuminar porque hay bastante espacio para hacerlo, pero si no, puedes utilizar también el difumino. Repaso nuevamente mi tono de rosa. Estoy aplicando el rosa en esa área porque además de luz es en la zona donde está marcando el doblez del pétalo. Aquí estoy trabajando con algo de blanco. Estoy marcando un poco el borde en la punta y ahí para dar esa marca bastante intensa sí hice un poco de presión para obtener el descargue de pigmento que necesito en esa área. Nuevamente con un rosa claro. Estoy utilizando como ese color pues aún tiene buenos filos, estoy utilizando las esquinitas para líneas que no sean demasiado anchas. Retomé el pétalo anterior, lo trabajé un poco, al igual que el primero. Voy a continuar trabajando. En estos momentos aplico negro. Estoy utilizando el negro como base para mezclar entonces o oscurecer entonces el siguiente color, que en este caso es el rojo. Voy marcando la forma y a la vez voy dando el color. Retoqué un poco de negro en una parte que lo necesitaba y no alcancé a aplicarlo. Para aclarar un poco en algunas áreas de esta parte, pues entonces agrego un poco de naranja encima. Estoy trabajando ahora con naranja. Comencé con el naranja, intercalé un poco de rojo. Ahora tomé una tiza un poquito más ancha. Agrego algo de negro. Esta parte la necesito oscura. Trabajé una parte negro también el pétalo anterior. Estoy aplicando rojo sobre el negro para oscurecerlo un poco, seguido de el tono rosa. Voy a aplicar y voy a integrar.
Continúo trabajando, marcando la forma mientras voy depositando el color. Aquí en este borde, para resaltarlo un poco, estoy utilizando un naranja claro. Si no tienes naranja claro, puedes utilizar un amarillo o simplemente algo de blanco. Repasé un poquito el rojo en la parte por debajo de la hoja. El pétalo anterior lo retomé también un poco. Siempre podemos volver, siempre que sea necesario, podemos volver a las áreas que ya hemos trabajado. Aquí es que no he quedado satisfecha con el resultado, entonces lo difuminé y lo trabajo un poco más. Nuevamente retomo el negro, continúo trabajando en el área que está por debajo de los pétalos. Voy dando una forma específica a esta área, es una zona oscura. En estos momentos ese negro no va a ser cubierto. Simplemente voy a pintar al lado de la mancha negra, excepto en la parte que pega más hacia arriba del pétalo, que pudiese mancharse un poco con el rojo, pero no hay problema. Aquí estoy agregando un poco de naranja. Integro con un poco de naranja más claro. Encima pongo un poco de rojo. Y voy a marcar un poco ese borde que se acerca a la parte negra, ¿sí? Con un tono de amarillo. Repasé mi negro porque lo perdí un poco. Y ahora sí, con el amarillo marco un poco ese borde. Estoy trabajando ahora con el naranja oscuro. Voy buscando las formas con el trazo. Marco más o menos el manchado, lo hago lo más parecido posible a mi referencia, pero no es necesario que quede exacto, sino lo más parecido que se nos sea posible. Continúo agregando color, en estos momentos es el rojo. Con voy marcando la forma con el trazo, muy importante eso. Estoy trabajando ahora con el naranja. Voy poniendo tonos uno al lado del otro buscando la forma. Luego voy a integrar. Estoy en estos momentos pintando color sobre color con un poco de blanco. Voy a integrar los tonos que hay más cerca del centro de la flor. Ahora retomé el rojo. Esto es todo el tiempo, se va a estar cambiando de un color a otro las veces que sea necesario y se va a trabajar en capas, puesto que esto no es como la pintura que se hace la mezcla en la paleta, sino que el resultado de las mezclas los vamos a ir buscando haciendo capas. Aquí agregué un poco de marrón, muy sutil, no hice demasiada fuerza. El área no necesita demasiada oscuridad, pero sí un poco. Así que agregué el marrón y encima el rojo. Si lo quieres más intenso la zona de oscuridad, pues entonces agregas negro en vez del marrón. Sigo trabajando, cubriendo el área, quitando el blanco del papel. Estoy utilizando ahora el naranja, muy al borde lo más posible.
Difumino un poco. Cuando estoy difuminando, como el color se va a extender, entonces también debo ir buscando dar movimiento, buscando la forma del pétalo, para que cuando se extienda el color, pues no pierda el objetivo que es la forma. Difumino un poco el pétalo anterior que necesitaba para mi gusto hacerlo. Cada cual va a trabajar a su gusto. Ahora estoy aplicando un poco de naranja claro sobre el rojo que ya habíamos aplicado y sigo detallando un poco ese pétalo. Para hacer ese brillo bien marcado que tiene el pétalo en la esquinita, en el borde, simplemente cogí el tono rosa con bastante presión, hice un pequeño trazo y luego con el blanco hice presión y traté de hacer como un puntito. Continúo trabajando. Estoy agregando negro porque voy a necesitar unas zonas un poquito más oscuras, de rojo más oscuro, así que aplico negro y enseguida encima voy a estar aplicando el rojo. Voy a estar utilizando rosa para dar un poco de luz. Ya sabes que si no tienes rosa puedes utilizar un poco de blanco. Nuevamente con el negro marco una zona que necesito oscurecer y luego aplico el rojo. Estoy trabajando con un naranja claro, aplicando un poco de luz con ese tono. Con amarillo voy bordeando un poco el borde de ese pétalo y doy unas luces más marcadas con blanco. Voy a trabajar el último pétalo. Ahora estoy aplicando negro. Encima voy a estar agregando entonces el rojo. Estoy trabajando ahora con naranja. Voy a aplicar en el área que amerita este tono y voy a ir al encuentro del tono más oscuro. Utilizo el dedo para difuminar esta área. Cuando se difumina no es necesario hacer demasiada presión. Retomé el rojo. Estoy aplicando un poco de rojo desde el centro, la parte más baja del pétalo, hacia arriba.
Si no tienes variedad de naranja, también puedes utilizar los tonos de siena que sirven para marcarse como tonos naranja. Pudiera ser que son un poco más fuertes, pero dan buen resultado. Estoy retomando las áreas que a mi entender son necesarias, ya sea porque perdí la forma, el brillo o necesita simplemente retocarse un poco. Eso se puede hacer en cualquier momento. Ya sabes que esto no necesita tiempo de secado porque pues son tizas. Así que en cualquier momento puedes estar retomando las áreas que sean necesarias. Vamos a trabajar en el tallo ahora y las hojas. Estoy aplicando negro en el área que va a tener más sombra. Apliqué primero negro y ahora estoy aplicando un poco de verde esmeralda. En la parte de la luz voy a aplicar un poco de verde bien claro que está sobre el esmeralda. O sea, cubrí la parte completa del tallo en esmeralda, apliqué en el área de la luz un poquito de verde claro y encima un poco de amarillo. Me ayudo con el difumino para integrar un poco los tonos porque esta área pues es muy fina para lo que es mi dedo. Voy a trabajar las hojas en estos momentos. Aplico el verde esmeralda primero como base. No voy a estar aplicando ahora negro en la hoja, simplemente era en el tallo. Entonces para la parte de luz en la hoja apliqué amarillo y luego voy a reforzar un poco la luz con el verde claro. Voy a trabajar ahora lo que es los filamentos de esta flor. Estoy ahora marcando con un poco de beige. Aquí yo tuve un problema. No quedaron lo suficientemente blancos o claros que yo buscaba. Así que yo comencé a borrar. Como el fondo es un papel blanco, pues entonces yo utilicé una goma y borré. Luego reforcé con un poco con un lápiz de carbón blanco. Si no tienes la posibilidad de borrar, de una goma fina para borrar como hice yo, o lo que estás utilizando es un fondo negro, puedes utilizar acrílico blanco o de estos correctores de bolígrafo que vienen. Ahora la parte de arriba que es oscura hago una marca negra y luego un poquito de rojo.
Con el negro voy a estar haciendo todas esas manchitas que esta flor tiene en sus pétalos. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.